capítulo 18, versículo 5. Este es el día que hizo el Señor, amén, amado hermano. La venida del Señor es eminente, Él puede venir en cualquier momento. Amén, en cualquier momento el Señor puede venir. Vamos a lecturar la palabra. 18:5. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque tú eres bendito. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor amado. Te pedimos que tú nos ministres por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Háblanos por medio de ella, Padre Celestial. Amén. Dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Tomen asiento. Hay de los que hacen pecar a los niños, ¿no? Hay de los que hacen pecar a los niños. La semana pasada el Señor estuvo hablando de que la pregunta que le hicieron, Él le responde, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le dice, y coloca a un niño, y le dice, si no os volvéis, o hacéis como a un niño, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Ellos estaban más preocupados por las posiciones que por realmente conocer lo que Dios tenía planificado para ellos. Este capítulo 18 de Mateo es un capítulo que un discurso del Señor solamente a su pueblo. Solo le hace a su pueblo, amado hermano. Es decir, a sus discípulos, a aquellos que están siguiéndole a Él, los trae y a ellos le habla esta palabra. Y define cuáles son las condiciones para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y decíamos que un niño es una persona que conoce su pequeñez, lo pequeño que es, ¿no? Y lo segundo, la dependencia, ¿no? Siempre está dependiendo, desde que nace, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya deja de ser niño. Pero nos referíamos también a los niños, a todos nosotros, que para mantenernos en el reino de los cielos tenemos que también saber nuestra total limitación, y que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer la obra de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos aún permanecer en los caminos del Señor, y esa es nuestra total dependencia. Por eso hablábamos de la bienaventuranza, ¿no? Los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Es decir, una persona que es pobre en espíritu es un hombre o mujer que se da cuenta que está en la pobreza extrema, que no tiene nada, absolutamente nada de nada, para poder hacer las cosas de Dios, y que necesita y recurre a Dios para que Dios le provea todo lo que él necesita para poder estar en los caminos del Señor, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando tenemos realmente necesidades sentidas en nuestra vida, ¿no? El ser humano, cuando tiene necesidades profundas, va a llorar, ¿no? Va a buscar, no importa quién sea, va a buscar, y cuanto más si estamos como un niño que muchas veces todo lo que él hace es llorar, ¿no? Para lograr lo que quiere o comunica sus problemas que tiene, porque el niño no sabe expresar qué es lo que le está pasando, ¿no? Bueno, también nosotros estamos muy limitados y tenemos que ir y quebrantados delante de Dios con mucha humildad, con un corazón contrito y humillado, ir delante de Dios, ¿no? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, le dice el Señor, ¿no?
Y después él va a decir algo que es importante. Y cualquiera que recibe en mi nombre, versículo 5, en mi nombre a un niño como este, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, lo tiene cargado, pero también aquí el Señor se va a referir principalmente a todos aquellos que están en el reino de los cielos, ¿no? Que se supone que somos todos nosotros, si es que realmente no hemos arrepentido, tenemos que tener esa disposición de un niño, ¿no? Y dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, nosotros tenemos que entender que el cristianismo no es el conjunto de personas convertidas, transformadas por Dios, que Dios ha comprado a precio de sangre, ¿no? Y que cada uno individualmente, cada creyente, cada persona está unido a Dios y es uno con Dios, ¿no? Y todo eso, ¿gracias a quién? A la obra de Jesucristo. Jesús dijo aún, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? En Mateo 28, 29, va a decir, ¿no? Al final, es decir, un cristiano auténtico, un verdadero cristiano, nunca deja de tener la presencia de Dios en su vida. O está en Cristo o está con Cristo. Lo ideal es que esté Él, que estemos unidos a Cristo, que estemos en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de un verdadero cristiano que va creciendo en la gracia, ¿no? Porque el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros seamos semejantes a Cristo. Porque el Señor se viene a tomar a sí mismo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, por lo tanto le pertenecemos a Él. Y Él está formando seres que tienen ya una naturaleza divina comprados a precio de sangre y que están siendo transformados por ello. Entonces, los cristianos no solamente siguen las enseñanzas de Jesús, sino que siguen a Jesús mismo y se identifican permanentemente con Él, ¿no? Un cristiano verdadero va no solamente a ser un buen estudiante de la palabra, lo más importante es seguir al Señor, porque estamos hablando del discipulado, ¿no? Uno de los temas principales de Mateo es el discipulado, y tenemos que seguirle a Él. Por eso Él dice, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el cristiano sigue a Jesucristo, sigue sus enseñanzas, pero más que todo se identifica de una manera total con Jesús, ¿no? En una manera íntima, profunda con Él, ¿no? Y de una u otra manera vamos creciendo y vamos alimentándonos de Él. Hace un momento cantábamos, ¿no? Dame de beber, ¿no? Dame de beber, ¿no? Dame de beber. El que tenga sed, ven a mí y beba, dijo un día el Señor. Y eso es algo que el día de hoy, yo creo que si somos cristianos, experimentamos la gran necesidad de beber del Señor, amado hermano. Cada día que pasa, ya tenemos que ir entendiendo y comprendiendo que las cosas que están sucediendo en este mundo tenemos que enfrentarlas, sí o sí. Ya va a llegar un momento en que pase lo que pase, vamos a tener que enfrentar esta situación. Y el cristiano no tiene que esperar que las cosas se pongan difíciles, aún más profundamente difícil, para enfrentar lo que estamos pasando, ¿no? Cuando crecemos en la gracia, cuando crecemos y conocemos al Señor y dependemos del Señor y estamos unidos a Él y tenemos comunión con Él, el apóstol Pablo puede expresar que nada lo iba a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Un niño, lo que hace, una de las características de un niño es obedecer. Y dice, si este niño, dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este niño o este discípulo del Señor es enviado por el Señor, tiene que ser recibido. ¿Por quién? Por los hijos de Dios, por la iglesia del Señor. La palabra recibir significa tomar algo, ¿no? Yo tomo algo por mí mismo, ¿no? Algo se me puede entregar y yo puedo aceptar o rechazar eso que se me está dando, ¿no? Y yo tengo que aceptarlo de buena gana. Entonces, este término de recibir se usaba a menudo para dar la bienvenida a los huéspedes honrados y suplirles sus necesidades con atención y amabilidad especial, ¿no?
Ese es el término que cuando tú recibías implicaba que tú tenías que darle la bienvenida, darle la honra correcta, suplir sus necesidades, ser atento con esa persona y mostrar siempre una amabilidad especial. Es un término que se usaba en la cultura. Pero cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos en el Señor, cuando alguien viene en el nombre del Señor, esa persona realmente está representando al Señor Jesucristo. Es como si tú recibieras, es como si nosotros recibiéramos al mismo Señor que está viniendo y tenemos que recibirlo y atenderlo, ¿no? Eso es algo muy importante, amado hermano. Es algo fundamental. La iglesia lo tiene que practicar sí o sí, ¿no? Uno de los grandes problemas que veo, ¿no?, en estos días y que se agudiza cada día más es que nos estamos alejando los unos de los otros, ¿no? Por este tema, ¿no? Antes era normal darse la mano, abrazarse, algunos podían, ¿no?, entre las damas darse un beso, ¿no? Y cuantas cosas más, pero el día de hoy es todo de lejos, ¿no? Es todo de lejos. Ahí uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué algo que Dios mismo determina en su palabra que se tiene que practicar, ahora no lo podemos practicar, ¿no? Pablo dice que se despedía con un ósculo santo, es decir, para Pablo era normal a veces abrazar a un hermano y darle un beso, ¿no? Un beso que se da entre hombre y hombre, ¿no? Normal, un beso santo, ¿no? Y eso era común en la iglesia, ¿no? El acercarse, el dialogar, el estar interesado por esa persona. Pero el día de hoy yo creo que si alguien viene y nos mandan a algún hermano y dice recíbelo, ¿lo recibiríamos? Recíbelo en tu casa, atiéndelo. Pero si viene con el COVID, si viene con la peste, ¿qué voy a hacer? Si fuera, ¿no? Y no sería nada raro que el Señor nos plantee esto, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Que se pueda dar esta situación de recibir a alguien. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Ya el Señor ha dicho, ¿no?, anteriormente, el que pierde su vida por causa de Él, lo hallará, dice, ¿no? Es decir, la tendrá. Es decir, esto del Evangelio, hermano, como dije al comienzo, hay muchos que somos muy buenos estudiantes de la palabra de Dios, muy buenos, conocemos mucha Biblia, hermano, y sabemos mucha teología, muchas cosas, pero ¿lo ponemos en práctica? Uno de los grandes problemas de la iglesia actual es ese, hermano. La iglesia sabe mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. La iglesia sabe mucho de lo que tiene que hacer, pero no hace lo que Dios quiere que haga. No lo hace, hermano. Y eso no solamente es un problema de aquí, es en toda la iglesia a nivel mundial. No ha habido un momento en la historia de la humanidad en que haya tantos recursos, hermano, tantos recursos para un creyente que quiere realmente capacitarse, para un creyente que quiere aprender, que quiere conocer. Hay recursos hasta por gusto, hermano. Hay una sobresaturación de recursos cristianos. Usted lo puede encontrar, pero dice que al que mucho se le va a dar, se le va a demandar más todavía. Y cada vez, en lugar de recibir a las personas como Dios quiere que le recibamos a los creyentes, nos estamos aislando unos a otros, ¿no? Cuando estudié en la universidad y me puse a leer un poco el Capital de Marx, ¿no? Una de las cosas que dice Marx, mire, estoy hablando de Marx hace casi 200 años, él decía que la sociedad capitalista o la sociedad moderna se iba a caracterizar por la individualidad. Es decir, que cada vez el hombre se iba a aislar, que el hombre se iba a estar aislado, no iba a tratar de vivir una vida en comunidad. Era todo lo contrario. El capital de... Y si miramos realmente, amados hermanos, ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, que hay en la sociedad actual. Cada uno tiene su agenda personal. Son pocos los momentos en que la gente del mundo tiene momentos para estar, ¿no? Más es su agenda de querer crecer, de querer envanecerse, como estaba en el Salmo 73, ¿no?, que ese hombre que todo lo que hacía lo hacía a su antojo y nada le iba mal, ¿no? Todo le iba bien, pero habla de una persona, hasta que llegó el día en que
Todo lo que él había hecho se quedó en nada. Esto de recibir es algo fundamental, amado hermano. Todos tenemos que recibir porque algún día tú también vas a ser recibido. Es una práctica normal que tiene la iglesia del Señor. Si la iglesia no tiene este principio, la iglesia nunca hubiese crecido, nunca hubiese llegado hasta donde llegó. ¿Entiendes? Si usted va a salir a los hechos, vas a encontrar que la iglesia comienza a moverse por todo el mundo y en todo lugar eran recibidos. Ellos no es que se hospedaban en la calle, no, eran recibidos. Lugar que llegaban había alguien que lo recibía. Y aún el Señor mismo dice cuáles eran las condiciones que se tenían que dar para que una persona que no era cristiana te recibiera, ¿no? ¿Y qué beneficio iba a tener esa persona que te recibiera, que no era cristiana? ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? Por eso dice, si tú tratas bien, si nosotros tratamos bien a una persona, a un cristiano, estamos tratándolo bien al Señor. Si somos amables con esa persona, estamos siendo amables con Jesucristo. Si somos atentos con esa persona, estamos haciendo atentos con Jesucristo. Si le estamos supliendo todas sus necesidades que Él tiene, estamos supliendo las necesidades del Señor Jesucristo, amado hermano. Esto es clave, amado hermano. Esto no es algo opcional, es algo que se tiene que dar en nuestra vida. Entonces, el planteamiento principal de Jesús aquí es el modo en que una persona creyente o de incrédulo trata a los cristianos. Es decir, ¿de qué manera trata a Jesucristo? Es decir, aquí Jesús está enseñando. Por ejemplo, este versículo, el 1:5, tú lo vas a encontrar desarrollado ya en las epístolas paulinas, lo vas a desarrollado en las epístolas de Juan, en la misma Santiago. Lo va a decir, amado hermano, cómo tratar, ¿no?, a los creyentes, cuando alguno no recibir, porque hay momentos también que no podemos recibir a estas personas que pueden venir en el nombre de Jesús, pero su testimonio o sus hechos dicen todo lo contrario. Aún también el apóstol Juan dice que ni siquiera le des la mano, ¿no? Ni siquiera tengas comunión con esa persona, porque ya por sus frutos tú lo vas a ver que es todo lo contrario. Pero si es un creyente que viene en el nombre del Señor y su vida habla de Cristo, estamos en la necesidad de recibirlo. Yo sé que para muchos esto puede caer sus esquemas, su estructura, su modo de vivir, su privacidad, pero hay momentos, amado hermano, que esto hay que practicarlo. Hay que practicarlo, ¿no? En este tiempo, ya más o menos después de la primavera democrática que hubo en Siria, que fue a principios del año 2000, no me acuerdo exactamente, a nivel mundial se ha comenzado a desatar un movimiento de inmigración por distintas causas, ¿no? Por causas de guerras étnicas, ¿no? De guerras étnicas, también de guerra entre países, por causa de desastres naturales, por causa de crisis profundas económicas. De un momento a otro, grandes cantidades de personas se han movido de un país a muchos países. No solamente antes yo lo veía de lejos, ahora lo tenemos aquí en vivo y en directo, ¿no? Y no sería nada raro si es que Dios ha determinado que también a nuestra nación no le vaya bien, ¿no? No sería nada raro que también peruanos se comiencen a mover, ¿no? A mover por toda América o hasta fuera de América y Europa. Y entonces ahí a nosotros nos va a tocar recibir a personas. El día de hoy, por ejemplo, hay un grupo de afganos, ¿no?, que están saliendo y están siendo recibidos en Chile, en Brasil, no sé, en otros países. Algunos tienen temores, miedo de recibir porque sé que son musulmanes, pero si eso es lo que Dios quiere, amado hermano, hay que recibirlo. Esa es una ley de Dios. Por eso que aquí habla el Señor, dice, por eso que en Mateo 25, más adelante, el Señor, Mateo 25, 31, nos va a hablar con más claridad, va a explicar esto, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a lo de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste,
enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la... Perdón. Miren, ahí está el Señor, ¿no? Hablando del recibir, ¿no? Y aquí habla del ejemplo de un niño, de alguien que es pequeño, alguien que es indefenso, alguien que depende totalmente, porque así somos nosotros, hermano. Tú y yo no somos nada sin Dios, absolutamente nada. No, si yo ahorita trajera, ¿cuántos kilos pesas? Cada uno sabe más o menos sus kilos que pesa, ¿no? Todo eso, hermano, por lo menos de ahí, un 70 a 60% es tierra nada más, porque lo demás es líquido y se va a evaporar, ¿no? Entonces, polvo de la tierra, que un día a Dios se le ocurrió dar vida, ¿no es cierto? A Dios se le ocurrió dar vida, Él creó la tierra y dijo, de este polvo de la tierra voy a hacer al ser humano. Y de ahí lo creó y le dio vida. No hace unos domingos predicábamos que todos pagaban la misma cantidad de impuestos por el templo, ¿no? Y que la salvación tenía el mismo valor. Bueno, todos somos de la misma materia. Y todos somos tan frágiles y el día de hoy hemos podido ver lo frágil que somos, lo débil que somos. El hombre más soberbio de la tierra ha podido experimentar su pequeñez. Aún todo lo que él pueda tener no vale nada si es que le llega lo que Dios determina que le llegue. No somos pequeños, somos totalmente indefensos, no somos nada de nada. Y lo más triste de todo, que somos unos pecadores. Todos somos pecadores. No hay ninguno que no sea pecador. Pero todo eso, Dios ahora le ha dado un valor grandísimo. Es decir, somos nada de nada y Dios viene a este pecador empedernido, que soy yo el primero, depravado, bajo maldición por causa del pecado, y Dios viene, ese mismo Dios que el polvo de la tierra me hizo y me dio vida y sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, y me volvió un pecador. Dios paga con lo más grande y glorioso que puede tener, con la vida de su Hijo Jesucristo, aleluya. Es decir, con la vida de Jesús, amado hermano. Dios viene y manda a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, para que yo deje de ser nada de nada, para que yo deje de ser esa persona totalmente indefensa, esa persona que nada puede hacer por sí mismo, que no tiene valor. Dios agarra y me declara su Hijo, aleluya. Dios hace que yo sea su Hijo. Dios me da todos los beneficios habidos y por haber para que yo pueda tener comunión con Él y depender totalmente de Él. Por eso que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Pero ahora en Cristo todo lo que podemos, hermano, todo lo que tenemos lo logramos en Cristo. Que algunos somos malagradecidos, que algunos somos, hermano, no practicamos la dependencia de Dios y no agradecemos a Dios, es otra cosa. Pero Dios no falla, amado hermano. Dios, por eso dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está hablando Jesucristo. Me está recibiendo a mí. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo más profundo del mal, perdón. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo.
el gran riesgo, amado hermano, el pecado. Aquí vamos a hablar del pecado, ¿no? Como pecado. ¿Qué cosa significa tropezar? Tropezar significa que todo hacer caer, poner una piedra y que alguien se cae. Y ya si vamos exactamente a lo que quiere decir acá, es hacer pecar. Cualquiera que haga pecar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase en el cuello una piedra de molino de asno. Mire, los romanos no solamente crucificaban a la gente, los romanos también practicaban esta forma de matar a la gente. Cuando había una persona que era un problema en la sociedad, ya era un caos total esa persona, por su maldad, depravación y todo lo demás, ellos agarraban, lo lograban capturar, agarraban un barco, agarraban una piedra de molino que era más o menos de este diámetro y que tenía un grosor así, lo llevaban con esa piedra de molino. Cuando ya llegaban a alta mar, lo amarraban al cuello y seguro que lo amarraban también a él, ¿no? Y amarraban al cuello y lo amarraban a la piedra de molino y agarraban y ¡fua!, lo tiraban al mar. Así moría esa gente. Entonces, para un judío morir de eso, hermano, era lo más terrible. Un judío tenía pánico por este proceso. Si la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue un escándalo para ellos, esta muerte era para ellos, algunos dicen, pero no tenía el sufrimiento de la cruz, pero la muerte era más rápida, ¿no? Más inmediata, ¿no? Pero moría por ahogamiento. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Pablo, Juan, Judas, Jeremías, Isaías, Moisés. Dios, hermano. ¿A través de quién? Dios hecho hombre. ¿Y qué está hablando? No se metan con mis pequeños. No se metan. El que se mete con mis pequeños se mete conmigo, está diciendo. Prácticamente está diciendo. ¡Ay de los tropiezos!, dice. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Los que somos padres, si algo hacen, bueno, nos pueden hacer muchas cosas nosotros. Lo que, bueno, y tú puedes dejar, algunos son explosivos, ¿no? Y golpe por golpe, ¿no? Si te dan uno, tú das 5, ¿no? Pero los cristianos ya no son así. Pero si hay un cristiano que es así, no ha nacido de nuevo. Pero si algo le hacen a tus hijos, ¿qué haces tú? ¿Te quedas tranquilo? Aquí está hablando el Padre de Padres, ¿no es cierto? ¿A quién está usando? A su Hijo Jesucristo. ¿Hijos de quién somos? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesucristo, ¿no es cierto? Aquí está hablando Jesús, hermano. Y está hablando de la importancia que le da a aquellos que están en el reino de Dios. Aquellos que están en el reino de los cielos. Aquellos que están buscando de Dios y están buscando una comprensión auténtica y están perseverando. Y el Señor le dice que si alguien hace caer, alguien hace pecar a eso, mejor es que se agarre una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¿Quién hace más pecar? Es el mundo, hermano. Decía en la mañana, ¿no? Nosotros estamos predicando, sobre Daniel los días sábados, ¿no? Y a partir del capítulo 4 ya Daniel comienza a tener unos sueños que ve unas bestias, ¿no? Unas bestias son unos animales que son... Y lo que elegantemente Dios está hablando a través de Daniel es mostrando que hay hombres, que a través de la historia van a haber hombres, ¿no? Que van a tomar naciones o van a ser los líderes de los imperios y que se van a comportar como bestias, ¿no? El mayor ejemplo, ¿quién es? Nabucodonosor, amado hermano. ¿Nabucodonosor se comportó como una bestia o no? Se comportó como una bestia, amado hermano. Dios lo llevó y lo humilló. ¿Te imaginas a un hombre comiendo pasto? A un hombre comportándose como un animal. Así fue Nabucodonosor, pero cuando tú miras la actuación de esas personas, son peores que bestias, hermano. La historia, ¿no?,
Nosotros estamos muy, ¿cómo podemos decir, no? Dios nos ayuda a entender, ¿no? Nosotros miramos la historia y la leemos, ¿no? Miramos el Libro de Reyes y lo pasamos rapidito, ¿no? Qué bien, sí, ¿no? Pero cuando uno ya comienza a meterse en las lecturas profundamente, hermano, y comenzamos a ver, por ejemplo, el libro de los jueces, por ejemplo. Vino un juez y este juez comenzó a hacer lo malo. Y Dios mandó un castigo. Y a veces miramos, sí, y vino Sansón y lo liberó al día siguiente, ¿no? Así es. No, hermano, a veces pasan años, 50, 60, 70, 80 años. Ahí la gente sufriendo, muriendo, gobernados por bestias. Sale uno y entra otro, hermano. Haití, por ejemplo, es un caso específico de eso. De cuando yo me acuerdo y tengo uso de razón, el presidente de Haití era Papadoc. Papadoc dejó a su hijo, y creo que su hijo dejó a su otro hijo, y de ahí han venido, mire, y Haití es un país, hermano, que está en la más terrible pobreza. Aquí, en Afganistán, ahorita ha entrado un gobierno dirigido por bestias. Son bestias los que dirigen, hermano. Ellos quieren desaparecer el cristianismo sí o sí. Ellos quieren desaparecer todo lo que es Occidente sí o sí. Aquellos que están mirando las noticias, cómo llegan los musulmanes, ¿no? Y llegan, por ejemplo, llegan a una casa, encuentran a una niña de 11, 12 años, ¿qué hacen? Se la llevan como su mujer, hermano. Para ellos es normal. Esa es su cultura, ese es el famoso Islam creado por Mahoma, que es una de las religiones más violentistas que hay en toda la tierra. Mira, los talibanes son una caricatura en comparación a los que el otro día se han llenado de dinamita, ¿no? Y han explotado ahí. Y esos son lo que han el Estado Islámico. Son más terribles con los talibanes todavía. Es decir, el hombre se comporta peor que bestia. ¿Y cuántos de estas personas, ellos, por ejemplo, hacen negar la fe? Los secuestran, los llevan o le dicen, renuncia a ser cristiano. ¿Quieres vivir? Niega a Cristo. ¿Quieres? Y blasfema, y lo hacen blasfemar, y al final logran, amado hermano, sacarlo de la fe. Lo logran. ¿Usted cree que Dios eso lo va a pasar por alto? Acá está diciendo, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? Pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Bueno, Dios no va a pasar por alto nada de esto, absolutamente. Por eso que aquí, más adelante, va a hablar del fuego eterno y del infierno de fuego. ¿Cómo nosotros podemos hacer caer, tropezar a un pequeño, a un niño, a un no cristiano y a un cristiano? Porque nosotros podemos ser como creyentes, si perdemos la comunión con Dios, si vamos poco a poco y lentamente vamos perdiendo nuestra comunión con Dios, vamos a tener la forma de cristiano, ¿no? La forma de cristiano, la forma, pero no el corazón, no la conversión, no el ser auténticos cristianos. Y vamos a modelar negativamente, amado hermano, negativamente. Entonces, hay que tener cuidado. Dice la palabra, por ejemplo, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. Por ejemplo, ¿cómo tú y yo podemos hacer tropezar a uno cristiano? Cuando no le evangelizamos, cuando con esa persona convivimos y nunca modelamos, nunca damos testimonio real, auténtico que somos cristianos. Nunca le presentamos el plan de salvación. O le tomamos en poco la palabra de Dios. Por ejemplo, esa persona
es un candidato a irse al fuego eterno. ¿No? Ahora, la manera más obvia es tentando, ¿no? Es tentando. Mire, aún Eva pecó y vio a Adán ahí, y Adán le entregó, y Adán transgredió. ¿No? Abraham mismo, ¿no? Le dice a su mujer, oye, dile que no eres mi mujer, eres mi hermana. ¿No? ¿Qué estaba produciendo? Que el faraón pecara contra Dios. Y Dios le avisa, ¿no? Porque hay una peste ahí en la casa del faraón. Y se comienzan a preguntar qué pasa. Y al final llegan a la conclusión, era por causa de la mujer que estaba ahí, ¿no? Por causa de Sara. Llegó una peste, ¿no? Y si usted lo mira, por eso que la peste, hermano, no es algo nuevo. La peste es algo que es una de las señales que el Señor ha determinado antes de su venida y es un recurrente, ¿no? Que está bíblicamente, que hay muchos lugares en el Antiguo Testamento en que se habla de pestes y que son ahora, el nombre se llama pandemia, ¿no? Pan en griego significa todo, epidemia, ¿no? Una enfermedad, es decir, todos están llamados a tener esa enfermedad. Pan, ¿no? Pan en griego es todo. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de Israel, de las tribus del norte, ¿quién fue el padre de todos los Jeroboam? ¿No? Y todos siguieron a Jeroboam, ¿no? ¿Han leído la historia de los reyes de Israel del norte, de las tribus del norte? Y todos seguían el ejemplo de ¿quién? De Jeroboam. Él hizo lo malo y todos le siguieron. Los fariseos, por ejemplo, los fariseos llegaron a la conclusión de que tú podías divorciarte por cualquier motivo, ¿no? Ellos supuestamente no se divorciaban, o también lo hacían, pero ellos, por ejemplo, hacían pecar, ¿no? Porque permitían que los hombres se divorciaran por cualquier cosa, ¿no? La mujer, según él, ya no le satisfacía, ¿no? Buscaba otra mujer, ¿sí? Daba la carta de repudio y se volvía a casar. Y todo en orden. ¿Pero qué están haciendo ahí? Haciendo tropezar, haciendo pecar, porque el matrimonio es indisoluble, ¿no es cierto? Hasta que la muerte lo separe, hasta que Dios lo determine, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre, salvo por algunos motivos que Dios permitió a Moisés que hubiera causa de divorcio, ¿no? Pero hay motivos que se tienen que demostrar, ¿no? También a los hijos de Dios también se les puede hacer tropezar de una manera indirecta, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, le ponemos metas muy altas. O hay padres que son demasiado exigentes con sus hijos, o entran a este estilo de vida actual, ¿no? En este mundo de hoy, ¿no? Que quieren que sus hijos siempre saquen el primer puesto y los presionan, ¿no? Permanentemente, ¿no? Ahora hay colegios, gracias a la pandemia, que ya no los hay, no sé si lo habrá por internet, no creo que lo haya. El otro día estaba conversando con una hermana que estuvo ahí en un evento de la misión por 4 horas o 5 horas sentada y después terminó yendo al médico, ¿no? Por tanto rato que estuvo sentada, ¿no? No sé, el ser humano no está por eso, ¿no? Pero cuando provocamos a ira, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando nosotros decimos algo que ellos hagan, ¿no? Y nosotros no lo hacemos. Cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan las cosas en la casa y nosotros nunca hacemos nada. Estamos siempre sentados, mandando y mandando, ¿no? Cuando le ponemos, vuelvo a repetir, metas muy altas, por ejemplo. ¿No? A veces algo, un punto aparte, ¿no? A veces nosotros pensamos que los niños no se estresan, que los niños no se deprimen, que los niños también tienen sus problemas, y pensamos que los niños son unos robotitos, ¿no? Algunos padres tienen esa idea, ¿no? Yo sé que no viene a su mente que los hijos son robotitos, pero en la práctica lo hacen tener así, ¿no? Lo hacen estudiar, lo hacen permanecer, lo hacen hacer muchas cosas.
Ese es Don Gato y su pandilla. Le hacen hacerlo y comienzan sus clases a las 7 de la mañana y permanentemente les están exigiendo, ¿no? Permanentemente, hermano, los saturan. Siempre están, hay padres que a veces no tienen, que terminan de estudiar y ya le meten a otra cosa y le meten a otra cosa. Y ese niño nunca tuvo una oportunidad, por ejemplo, de vivir su niñez. Nunca tuvo una oportunidad. Entonces tú, cuando ese niño es libre, hermano, cuando ya sale de tu casa, y si tú eres cristiano, y tú has modelado de esa manera, y él no se ha convertido en ese tiempo, o se ha convertido entre comillas se ha convertido y va a decir soy libre, y se va a perder, hermano. Se va a perder totalmente. Entonces ahí nosotros de una manera indirecta también hacemos tropezar a nuestros hijos. También cuando una persona en sí no está pecando, es posible que estemos llevando a otras personas también a pecar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no, que nosotros todas las cosas que comemos, al orar lo santificamos, ¿sí o no? Pero hay lugares donde hay fiestas paganas, ¿no? Hay fiestas paganas. Y ese pueblo, en los días de fiesta, por ejemplo, todo el mundo, todo el pueblo, todas las familias, todo el pueblo, sin excepción, salvo los no cristianos, todas las cosas que hacen están girando en torno a la festividad y aún la misma comida que ellos comen la comida que se le ofrece a los ídolos, ¿no es cierto? Y tú llegas a ese lugar y hay una iglesia ahí de creyentes, ¿no es cierto?, de hermanos, que están ahí y que ellos han practicado antes esa manera de vivir y se les ha enseñado que ellos no pueden participar de la fiesta mundana como antes y todo lo que antes hacía era malo. Por lo tanto, aún la misma comida ofrecida por los ídolos no se debe comer. Entonces, hermano, practica eso y cree eso. Y tú vas y llegas y te invitan ahí en el pueblo y tú lo comes. Es hermano. Y tú lo puedes comer varias veces y le dices, no, hermano, tú puedes comer también. No hay problema. Porque la palabra dice que tú lo santificas. Pero ese hermano, él ha tenido siempre esa idea, ese principio, que eso no se debe de comer. Lo puede comer, hermano. Pero después con el tiempo va a tener un sentido de culpa terrible. Y él piensa que, y está seguro que ha perdido su salvación, hermano. Pablo no dice que tú no lo comas. Pablo dice, no, por causa de los débiles, tú no lo debes comer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, también dice el apóstol Pablo. Hay cosas que no son, que tú lo puedes hacer y a ti no te afecta porque realmente, bíblicamente, teológicamente, no hay ningún problema que tú lo hagas. Pero se le ha enseñado, o el hermano ha salido de ese mundo, y en ese mundo ese era totalmente terrible para él. Él era un hombre perdido, totalmente perdido, y él lo practicaba, entonces él está claro que eso no lo puede hacer. Y para él eso es una caída. Y muchas veces hay creyentes que después se van atrás por esto, porque alguien les dijo que eso era, que sí lo podían hacer, ¿no? Hay lugares, amado hermano, hay lugares en el mundo, ¿no? Iglesias que, por ejemplo, tomar vino es normal para ellos. Tomar vino es normal. Tú vas a Brasil, tú vas a Chile, tú vas a Argentina. Chile es el mayor productor de vino, hermano. Argentina igual, Brasil también igual. Muchos creyentes toman vino, normal. Para ellos es normal tomar vinos. No hablo de todas las iglesias, sino de ciertas denominaciones, ¿no? Porque Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Pablo dice, puedes tomar, pero no te emborraches. Entonces, culturalmente, en algunos lugares decimos, no hay que tomar vino. ¿Por qué? Porque si tú has venido de un contexto en que tú tomas vino y después te emborrachas, comienzas con uno y con otro y no te controlas, no tomes, porque tú no tienes control.
Entonces tú haces tentar con eso a un hermano, tú lo tomas y el hermano está mirando y dice, oye, pero el hermano lo toma, yo también voy a tomar, pues. No, hermano. Nosotros no tomamos vino y no debe, esa es nuestra posición como iglesia, pero hay hermanos que tienen ese problema, ¿no? Que entonces hacen caer a ese hermano en una forma indirecta, lo hacen tropezar y ese hermano después vuelve al mundo y se vuelve hasta un alcohólico, peor que antes. ¿Y todo fue por culpa de quién? Por alguien que no tuvo la madurez de entender a ese hermano, que él venía de una cultura, de un mundo totalmente perdido y que para él comenzó con una copa y después terminó siendo borracho, pero Dios lo libertó y tú lo vas a llevar nuevamente a eso. No, hermano, no pasa. No, sí le va a pasar, hermano. Y tú vas a ir delante de Dios y Dios te va a agarrar y dice, busca tu piedra en molino. Así que tú eres culpable que este hermano se haya apartado de los caminos de Dios, porque no tuviste la madurez. Se te dijo, se te explicó, el apóstol Pablo te ha explicado claramente cómo tratar con los débiles en la fe. Y no has considerado eso, y mira, por culpa tuya, este hermano. Ahí ya es un tema, ¿no? ¿Cómo arreglará ese hermano su situación con Dios? Si Dios lo reprende, Dios lo exhorta, Dios lo disciplina, y después hará lo que tenga que hacer para que no pierda su salvación, para que no tenga problemas con su salvación. Pero nosotros no debemos ser, bajo ni un punto de vista, piedra de tropiezo para ningún creyente, amado hermano. Entonces, el Señor Jesús en Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que cuando tú y yo, por ejemplo, modelamos de esta manera, negativamente, contra estos pequeños, lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no va a pecar, ¿no? Pero ese niño o ese hermano que es un débil en la fe o que es un pequeño, tú modelas en una forma contrario a lo que Dios quiere, estás tentándolo, estás haciéndolo tropezar, estás haciéndolo caer, ¿no? ¿Cómo solucionamos este problema, hermano? ¿Cómo solucionar este problema? Y no hay tiempo, solamente lo voy a tomar ligeramente, para el próximo domingo lo vamos a trabajar esto. Es mortificando a la carne. Pablo dice, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida y teniendo dos ojos y ser echado en el infierno y en el fuego. Acá el Señor no está diciendo que se te va a cortar la mano, ¿no? ¿Te imaginas? Ya no vas a tener mano, vas a tener ojos, no vas a tener pies, vas a estar en silla de ruedas. ¿Te imaginas? Acá la iglesia estaría llena, ¿no? ¿Te imaginas? Acá, a ver, acá los mancos, acá los cojos, acá los ciegos. Hay gente que cuando lee esto, hermano, lo lee literalmente y lo quiere hacer. Eso no es lo que el Señor está aquí, es una figura. Lo que el Señor está diciendo es que hay que cortar de raíz. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. Y si tú con tus pies vas a un lugar, con tus pies vas y te comunicas, vas al lugar donde te reúnes con tus amigos, que son del mundo y que aman el mundo, y que son tus grandes amigos y que nunca renuncias a esos amigos, porque son tus amigos del alma, y que cada vez que estás con ellos, o sales turbado o terminas pecando contra Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos amigos? Que ya no son mis amigos, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué tengo que hacer con esos amigos? Cortar, hermano, cortar. De raíz. De raíz.
Hay creyentes que el trabajo, el negocio, es su vida. Llega un momento en que lo único que le falta, hermano, cuando llegan a su trabajo, a su negocio, es ponerse de rodillas y decirle, ¿no? Y adorar al trabajo, o adorar al empresario, o ponerse como hacen allá. Una vez estaba en Tacna y le preguntaba a los hermanos, ¿no? ¿Por qué ese negocio está cerrado? Ah, no, han hecho su mesada, dice, ¿no? Los comerciantes ahí, que son del altiplano, ellos al mes hacen sus mesadas, pues, ¿no? Se encierran ahí y dedican ese negocio, hermano, a quien sea, ¿no? A qué santo será, a qué demonio será, ¿no? Y lo hacen, hermano, y según ellos prosperan. Entonces hay creyentes, hermano, que comenzaron bien en los caminos de Dios, vinieron pobres y realmente pobres económicamente y han sido bendecidos por Dios, y en su mano la bendición de Dios se convierte para ellos en una piedra de tropiezo, su negocio, su trabajo. Su Dios es el trabajo, su Dios es el negocio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, hermano? Es duro, ¿no? Si eso me está llevando ¿a dónde? ¿A dónde está mandando aquí Jesús? Lo manda, bueno, te voy a mandar ahí un tour nomás al fuego eterno y también al infierno de fuego para que des unos días y después te saco. ¿O no, hermano? Ahí, ya en la parábola de Lázaro y el rico, dice que el que va a ese lugar ya no sale. ¿Ya? Entonces, es cortar, ¿no es cierto? Si me está destruyendo mi salvación, me está llevando a que yo pierda mi salvación, entonces tengo que renunciar al trabajo. Ese trabajo no es bueno para mí, sí, pero me va bien, pero mira, te estás perdiendo tú, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Tienes todo, pero ¿cómo vive tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Es mi negocio, mira. Por eso al joven rico le dijo, Señor, lo hago todo. Tranquilo, le dice, tranquilo, mira, ve. ¿Quieres probarme que tú dices que anda, vende todo lo que tienes y regalas a los pobres y después vienen y sígueme? ¿Cómo se fue? ¿Contento? No, se fue triste, porque esa era su piedra de tropiezo para el joven rico, ¿no? Entonces, aquí hay que cortar de raíz. ¿Qué hacemos con la mano? ¿Qué hacemos con la mano? Muchas veces cosas malas, ¿no? Siempre cosas malas, cuando estamos en pecado. Entonces ahí dice, corta la mano, ¿no? Dices, tienes que cortar, pues. Es decir, las cosas que haces, ¿a dónde va el problema? ¿De dónde viene el problema? Del corazón, ¿no es cierto? Del corazón. ¿De dónde se origina el corazón? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Miren, en Marcos capítulo 7, el Señor lo explica con mayor. Marcos capítulo 7. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se juntaron, vamos a leerlo. Versículo 6, 7, 6. Respondió Dios y le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. 21, ¿no? Sí. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades dentro del corazón y contaminan al hombre. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Por ejemplo, los adulterios, los hurtos, las avaricias. Muchas de estas cosas se hacen con las manos, ¿no es cierto? No es que el Señor te dice córtate la mano, sino trabaja en tu corazón. Los ojos. ¿Por dónde entra? Aquí dice los malos pensamientos. Casi siempre son por los ojos, ¿no? Tú miras algo, ves algo, y eso te lleva a pensar
en algo negativo. Si no estás bien en comunión con Dios, si no estás mortificando el pecado, si no eres consciente de que cada día tenemos que batallar con el pecado. No hay un solo día, amado hermano, que no batallamos con el pecado. Si tú piensas que hoy día domingo, hoy día no hay problema con el pecado, ese día ya comienzas a caer de la gracia de Dios, hermano. Todos los días nosotros batallamos con el pecado. No hay un solo día en nuestra existencia que no vamos a batallar con el pecado. No hay vacaciones, hermano. No hay vacaciones. Si tú crees que está todo tranquilo, que no hay problema y no estás orando, no estás buscando de Dios, no estás teniendo intimidad con Dios, no estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, hermano, ahí te estás hundiendo. Y Satanás está preparando una trampa más grande de lo que tú crees, y cuando tú te des cuenta, estás tan hundido que recién te vas a dar cuenta cuando estás ya lleno de pecado y de maldad. Después, siempre cuando hay quietud y que parece que todo está bien, preocúpate, hermano. Si no eres tentado, si no tienes malos pensamientos, ¿no? Si no hay esos dardos de fuego del maligno, hermano, todos los días nosotros estamos siendo expuestos a pecar. O alguien me dice que no. Mire, Orígenes fue un teólogo tremendo, hermano. 35 años se aisló. 35 años dijo, voy a vivir aislado, y él ha escrito varios libros que hasta el día de hoy se escriben, fue del siglo 200, en el año 200 creo, si no me equivoco, antes del 200. Y él, hermano, comprendió que el primer día que él se aisló, seguía pensando lo mismo. Seguía pensando lo mismo. Tú no logras nada aislándote. El problema está adentro, en el corazón. Por eso que el apóstol Pablo, y el próximo domingo, con la ayuda de Dios, si el Señor nos da el tiempo, y su gracia y su misericordia nos acompaña, dice, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo nosotros está bien? Ese es el corazón. ¿Cómo yo puedo cortar de raíz? ¿Cómo yo puedo cortar así radicalmente, agarrarme y sacarme el ojo? ¿No? Cortarme las manos, cortarme los pies, pero espiritualmente. Diciéndole y haciendo y tomándome la posición que con mis ojos yo no voy a pecar. Con mis ojos yo no voy a seguir. Vi algo que no debía haber visto y fue algo inconsciente, yo tengo que quitar la mirada. Yo tengo que desviar, y si tengo comunión con Dios, en ese momento clamo a Dios, o adoro a Dios, o oro a Dios, o hago lo que tengo que hacer, amado hermano, porque yo estoy en una pelea y en una batalla contra el pecado. Como soy un niño, le digo, Señora, toma control de mi vida, Espíritu Santo, ayúdame. No que me pare en la calle, no, en mi mente le puedo decir, amado hermano, y cada uno sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus flaquezas, ¿o no? Lo sabemos todo. Por eso dice acá, si yo no mortifico, si yo no le digo a esta carne que ya está crucificada con Cristo en la cruz del Calvario, que está muerto, ya no tiene poder en mí, el que tiene poder es Dios, la nueva vida en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo, voy a poder vencer al pecado, amado hermano. Aquí Jesús está hablando, por eso que mire, todos estos versículos que son pequeños, Pablo lo desarrolla en Romanos, por ejemplo, en Gálatas, en Colosenses. Desarrolla permanentemente este tema del pecado y cómo vencer al pecado. Y siempre va a estar el Espíritu de Dios ahí para ayudarnos a vencer al pecado, para poder cortar, para poder arrancar este ojo espiritual que debe mirar siempre las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas santas, y estas manos que han sido hechas ahora para la gloria y la honra de Dios, para hacer cosas que le agradan a Dios, que bendice a Dios, y estos pies me lleven al lugar que Dios quiere que yo esté, y me aleje del pecado y me aparte del pecado. Solamente el poder del Espíritu Santo puede cautivar mi corazón. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos mis pecados y llenarme con su Espíritu Santo. Aleluya. Si yo no mortifico el pecado,
El pecado me va a matar, el pecado me va a llevar a la muerte eterna, amado hermano. Y aquí miren, ¿quién está hablando? Es el Señor Jesús. Está diciendo, así como le dije, que la piel en molino, Él dice, manda al fuego eterno, manda al infierno de fuego. Si Jesús es bueno, ¿cómo es posible que haga esto, hermanito? Pero Él tiene todo el derecho. Él tiene todo el derecho porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó su vida santa para que tú y yo, para que el Padre pueda comprarnos, para que el Padre pueda redimirnos y pagar por nuestra salvación. ¡Aleluya! Porque Él no quiere que tú y yo terminemos en el fuego eterno ni en el infierno de fuego. Él no quiere que terminemos ahí, amado hermano. Esto es una batalla permanente y agarra a un pequeño. Por eso es importante, cuanto más pequeños seamos delante de Dios, cuanto más pequeño, más nos humillemos, más nos quebrantemos, más nos sintamos indefensos, más necesidad tengamos delante de Dios, Él se va a encargar de hacernos más que vencedores en Cristo Jesús, amado hermano. Pero si tú dices, no, tranquilo, ayúdame Dios. Cuando yo le digo a Dios, ayúdame, estoy diciendo, esto yo la peleo y tú aquí me ayudas. No, hermano, así no es. Es todo o nada. El Señor quiere toda nuestra vida o nada. Yo, en estos días, ¿no? A veces tenemos esa costumbre, Señor, ayúdame. No, pide, Señor, mira mi vida te pertenece, es tuya, Señor, ven en mi auxilio. Tú tienes mi vida en mis manos, Señor. Por eso que somos a veces mediocres, ¿me entiendes? Como cristianos. Y mediocres para vencer el pecado porque no dependemos totalmente de un niño, ¿no? Mire, ve. Hace un momento Hannah estaba llorando y Jireh se había quedado dormida, ¿no? Y por más que podía ir, Karen ya no podía, tuvo que llamar a John, ¿no? Y ahora los dos están en sus brazos de sus padres, cada una de sus hijas. Así tenemos que estar, hermano, decirle, Padre, te necesito, Dios, Jesús, te necesito. Ya no quiero pecar, ya no quiero, ya tengo que cortar con esto, tengo que sacar, ya no permitas que mi mirada se vaya, ya no más internet, o cosas que me llevan, o programas, o series, o cosas que me hacen pecar contra ti. Ya no, Señor, ya no. Ya no juntarme, ir con mis pies con esa persona. Ya no. Ya no con mis manos hacer esto que después me lleva a lo otro. No, ya no, Señor. Hazme que renuncie totalmente a eso. Y Dios lo va a hacer, amado hermano. En Cristo somos más que vencedores, por eso que somos, ¿no? Que dice, ¿no? A estos pequeños me lo hiciste a mí, dice, ¿no? Padre, tú eres Dios. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres Dios, mi Dios. Somos tan pequeños, son tan indefensos, tan dependientes de ti, Señor, que necesitamos ser totalmente humildes, Señor. Humildes, Señor, pobres en espíritu, llorar delante de ti, porque la única manera a veces de vencer el pecado es llorando y clamando y diciéndote, Señor, ya no más este tipo, ya no quiero pecar contra ti, ya no más, Señor, ya no más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, quiero tu salvación genuina en mi vida. Interven en mí, Señor, ya no pecar contra ti, porque yo no quiero estar en el fuego eterno, ni en el infierno de fuego, Señor. No quiero eso, Señor. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Si espiritualmente llegues sin manos, sin ojos, Señor, pero tú te encargarás allá cuando llegue a tu presencia de restaurarme totalmente espiritualmente, Señor amado. Cuando hablo, Señor, de sin ojos y sin pies, es que hemos sido radicales, Señor, hemos tenido que cortar con todo aquello que nos llevaba a pecar espiritualmente, Señor, y ahora podemos tener comunión contigo, adorarte y alabarte
y decirte cuán bueno eres Dios, cuán bueno eres Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.